Mi nombre es Ángel Leonardo Cuevera y vengo a hablar en este video sobre el ADN. El ADN son las siglas del ácido desoxirribonucleico. Es una biomolécula que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos vivos y muchos virus. Está presente en todas las células, ya sea en el núcleo en organismos eucariotas o en el citoplasma de células procariotas. Su principal función es actuar como un manual de instrucciones para fabricar proteínas, las moléculas responsables de casi todas las funciones celulares. El ADN también es responsable de la herencia, es decir, de transmitir las características genéticas de una generación a la siguiente. Esto significa que nuestros rasgos, como el color de piel, la predisposición a ciertas enfermedades o incluso aspectos del comportamiento, están escritos en nuestro ADN. Una vez ya dado la introducción, vamos a pasar a la estructura química del ADN. Químicamente, el ADN está formado por unidades básicas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por 3 elementos: un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, guanina o citosina. Los nucleótidos se unen entre sí por enlaces fosfodiéster, formando largas cadenas. 2 de estas cadenas se enrollan entre sí en forma de doble hélice, una estructura descubierta por James Watson y Francis Crick en 1953, gracias también a las imágenes de difracción de rayos X obtenidas por Rosalind Franklin. Las bases nitrogenadas de una hebra se aparean con las de la hebra opuesta de manera específica: la adenina con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina mediante 3 puentes. Esta complementariedad es esencial para la replicación y transmisión fiel del material genético. Las bases nitrogenadas se dividen en 2 tipos: las purinas, que son adenina y guanina, y las piriminas, que son citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster, formando una cadena larga. 2 de estas cadenas se disponen en sentidos opuestos y se enrollan en forma de doble hélice, con las bases emparejadas en el centro. La adenina forma 2 enlaces de hidrógeno con la timina y la guanina forma 3 con la citosina. Esto complementa las bases que garantizan la replicación precisa y la estructura estable, como ya había dicho. El ADN posee propiedades químicas únicas que lo hacen ideal para cumplir su función biológica. Vamos a pasar por sus características. La primera característica es la direccionalidad. Cada cadena de ADN tiene un extremo 5 y un extremo 3, lo cual indica la dirección en que se sintetiza y se lee la información genética. Vamos con el segundo, que es el antiparalelismo. Las 2 hebras del ADN corren en direcciones opuestas, lo que permite que las bases encajen de forma precisa y estable. Vamos con la estabilidad molecular. Gracias a los enlaces de hidrógeno entre las bases y a las interacciones hidrofóbicas entre ellas, el ADN es una molécula muy estable, capaz de conservar información durante largos periodos de tiempo. Vamos con el siguiente: capacidad de replicación. Gracias a la complementariedad de las bases, el ADN puede copiarse a sí mismo con gran fidelidad, lo que permite la división celular y la reproducción. Vamos a pasar con la desnaturalización y renaturación. Bajo ciertas condiciones de temperatura o pH, las hebras del ADN pueden separarse y luego volver si las condiciones se normalizan. Este principio es utilizado en biotecnología, por ejemplo en la PCR. El ADN puede clasificarse de distintas maneras, principalmente según su localización celular, estructura molecular y conformación tridimensional. Según su localización, podemos pasar con el ADN nuclear. Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. Está organizado en cromosomas lineales, empaquetado con proteínas y histonas. Contiene la mayoría de los genes del organismo, incluyendo los que codifican proteínas estructurales, enzimas y factores reguladores. Vamos con el ADN mitocondrial. Se localiza en las mitocondrias, tiene una forma circular, es más corto que el nuclear y contiene genes esenciales para el metabolismo energético. En particular para la cadena de transporte de electrones es de herencia materna, ya que el espermatozoide aporta muy poco citoplasma al cigoto. Vamos con el ADN plastidial. Este se encuentra en plantas y algas. Los cloroplastos también contienen su propio ADN, similar al mitocondrial. Este codifica proteínas necesarias para la fotosíntesis. Vamos con el ADN plasmídico.
es común en bacterias y algunas levaduras. Se trata de fragmentos circulares de ADN que replican de forma independiente el ADN cromosómico. Suelen aportar genes de resistencia a antibióticos o factores de virulencia. Y por último podemos pasar por el ADN viral. Algunos virus poseen ADN como material genético. Puede ser doble cadena o cadena sencilla, lineal o circular. Este ADN se introduce en células huésped y dirige a la síntesis de los virus. Vamos a pasar según su conformación estructural. ADN de doble cadena es la forma más común en organismos vivos. Consiste en dos células antiparalelas complementarias. Y ADN de cadena sencilla, menos común, aparece en ciertos virus como el parvovirus. Solo una hebra contiene la información genética. Ahora vamos a pasar según su forma tridimensional. ADNB es la forma predominante en condiciones fisiológicas. Tiene una hélice dextrogira con 10.5 pares de bases por vuelta y una estructura muy hidratada. Las bases están casi perpendiculares al eje. Vamos a pasar con el ADN A. También es hélice dextrogira, pero más compacta y con menos hidratación. Tiene 11 pares de bases por vuelta y una forma más aplanada. Se observa en condiciones deshidratadas o en complejos ADN-ARN. Y por último, el ADN Z. Tiene hélice lejovira. Su aparición está relacionada con secuencias ricas en guanina y citosina y puede desempeñar funciones en la regulación de la expresión genética. Estas son las variaciones estructurales y organizativas del ADN, no son meramente formales, reflejan la diversidad funcional y evolutiva de los sistemas biológicos, desde la regulación génica hasta la adaptación bacteriana o la especialización celular. Cada forma de ADN cumple un rol adaptado a su contexto celular. El ADN no solo almacena la información genética, sino que además posee una serie de propiedades bioquímicas que lo hacen especialmente apto para cumplir funciones críticas en la célula. Estas propiedades permiten su replicación, transmisión y regulación de la información, así como la evolución de los seres vivos. Vamos a pasar con las propiedades biológicas del ADN. Este tiene una capacidad de replicación. El ADN puede duplicarse de manera semiconservadora, es decir, cada cadena sirve de molde para la síntesis de una nueva hebra complementaria. Esta propiedad garantiza que cada célula hija reciba una copia idéntica al material genético durante la mitosis o la fisión celular. La fidelidad de este proceso es asegurada por enzimas como la ADN polimerasa, que también tiene funciones de corrección de errores. Tiene una estabilidad clínica. La doble hélice y los enlaces fosfodiéster proporcionan una estructura resistente frente a muchas condiciones celulares. La desoxirribosa, a diferencia de la ribosoma del ARN, carece de un grupo hidroxilo en el carbono 2, lo que lo hace menos reactivo y más estable a largo plazo. Tiene una desnaturalización y renaturalización. El ADN puede desnaturalizarse, lo que le permite procesos como la replicación y la transcripción, y puede renaturalizarse al recuperarse sus condiciones originales, lo cual demuestra la especificidad del apareamiento de bases y es clave para técnicas como la hibridación molecular. Y por último, tiene variabilidad y mutabilidad. Aunque es muy estable, el ADN puede sufrir mutaciones, es decir, cambios en secuencias de bases. Estas mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas por agentes físicos, químicos o biológicos, y son fundamentales en la evolución genética y el desarrollo de enfermedades. Ahora vamos a ver con las funciones biológicas del ADN. El almacenamiento de información genética. Cada organismo posee un genoma, es decir, el conjunto completo de su ADN. Los genes son secuencias específicas que codifican proteínas o ARN funcionales y definen las características estructurales y funcionales del organismo. Transmisión hereditaria. El ADN asegura que la información genética pase de padres a hijos. En organismos eucariotas, esta transmisión ocurre durante la reproducción sexual mediante la combinación de gametos. En procariotas ocurre por fisión binaria o transmisión horizontal de genes. Control de la expresión génica. No todos los genes están activos al mismo tiempo. La célula regula la expresión génica según sus necesidades. Existen secuencias reguladoras que controlan el encendido o apagado de genes, lo que permite la especialización celular y la respuesta a estímulos ambientales. Dirección de la síntesis de proteínas.
El ADN dirige la síntesis de proteínas mediante el dogma central de la biología molecular. Transcripción del ADN. El ADN se copia a ARN mensajero. Traducción. El ARN se interpreta en aminoácidos por los ribosomas formando proteínas. Esta función permite que las células fabriquen enzimas, hormonas, receptores, anticuerpos y estructuras multicelulares. Y por último, la participación de la evolución. Las mutaciones en el ADN combinadas con la selección natural conducen a cambios genéticos acumulativos a lo largo del tiempo. Así el ADN no solo conserva información, sino que también permite la diversificación biológica. En resumen, el ADN es mucho más que una molécula, es una plataforma dinámica, estable, pero adaptable, capaz de conservar información durante millones de años y al mismo tiempo de generar la diversidad necesaria para la evolución. En conclusión, podemos decir que el ADN es mucho más que una simple molécula. Es la base de la vida a través de su estructura química precisa, sus propiedades únicas y sus funciones esenciales. El ADN conecta a todos los seres vivos en un gran árbol genealógico universal. Conocerlo no solo nos permite entender cómo funciona la vida, sino también en cómo intervenir contra las enfermedades, mejorar cultivos o desarrollar nuevas tecnologías.